El castillo de Loarre, una joya de Aragón con 1000 años de historia, un edificio considerado por muchos la fortaleza románica mejor conservada de Europa. Un lugar de película que te invita a soñar. ¿Por qué nos atraen tanto los castillos? Supongo que desde niños vivimos en ellos, jugamos a ser guerreros, o príncipes, o princesas, incluso los construimos junto al mar. ¿Fantasía o realidad? ¿Qué voy a encontrar? En la búsqueda para sentir el arte, siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. Construir un castillo, sus torres, su muralla, todo pieza a pieza. Así he pasado horas de mi infancia. Me divierte y hoy lo recuerdo para empezar este programa. A pesar del mal tiempo, tengo un reto: comprender y conocer el castillo que tengo frente a mí. El castillo de Loarre. Estoy a 30 kilómetros al noreste de Huesca capital. Desde aquí se controla toda la llanura y con ese objetivo lo construyeron los reyes cristianos en el siglo XI. Me pregunto cuántas personas habrán pasado por aquí. ¿Cómo sería vivir en estas torres? Voy a adentrarme en este castillo, a conocer sus historias y, ya que me sigue atrayendo igual que cuando era niño, voy a conocerlo jugando. Jugar. En este rodaje abandono mi parte adulta, si es que la tenía. Me divierto tras la nevada, un rodaje difícil de olvidar. Sol, viento, lluvia, nieve, un cambio continuo y en muy pocas horas. Una situación que ante todo demuestra que el tiempo no tiene récord. Porque un paisaje que hoy vemos así, ayer fue así. La magia del cambio de luz nos acompaña durante todo el programa. Entro de nuevo al castillo, ahora con sol. Cuando uno empieza a visitar Loarre o viene por primera vez, siempre le advertimos que el recorrido es inverso a la historia. Empezamos por la muralla, que es lo más moderno en ese sentido. Nos encontramos con la gran obra de Sancho Ramírez, que es esta iglesia de San Pedro de Loarre, los pabellones norte, donde estaba la comunidad de los canónicos agustinos, y después, cuando uno sigue subiendo hacia arriba, nos encontramos con la muralla del castillo original lombardo, que estamos hablando pues de 1030 a 1040. El castillo original lo mandó construir el rey de Navarra Sancho III el Mayor y quedó envuelto por la ampliación que a finales del siglo XI hizo su nieto Sancho Ramírez. Me lo explica Antonio García Omedes. Es médico de profesión, pero su afición por el románico le ha convertido en uno de los mayores conocedores de Loarre. La arquitectura de este castillo es excepcional. Hicieron un castillo donde yo creo que solo un loco se atrevería a hacer un castillo. Estamos encima de una roca. Había un castillo lombardo pequeñito que no hubiera pasado a la posteridad, no hubiera tenido mayor valor histórico-artístico de no ser por esa ampliación de Sancho Ramírez. Hablamos de esta iglesia de San Pedro, la joya de Loarre. Es obra de los mejores artistas que llegaban de Toulouse y uno de los templos más grandes edificados en la época. Como el lugar no permitía construir 3 naves, se edificó en altura y se aprovechó la muralla del castillo lombardo. Tampoco se renunció a construir esta gran bóveda románica. Un arte románico es el que se basa en el arco del medio punto, en que tiene sillares perfectamente escuadrados, perfectamente ajustados, en que tiene escultura integrada, en que Cluny está detrás, los benedictinos de Cluny y el Camino de Santiago. Y Loarre es todo eso, es el paradigma, es el patrón oro. Lo que es como Loarre románico, y si no es como Loarre abovedado en piedra, es otra cosa. Puede ser magnífico, pero no románico. Nos fijamos en los capiteles. Me explica que hay 100 más 1. El de debajo del altar también lo es. Para Antonio son un enigma.
Yo esto muchas veces lo comparo a los programas informáticos que te los pasan y tienes un archivo pero no tienes el programa con que abrirlo. Me falta algo para entender qué me dice ese capitel o qué me están contando esas piedras. Mitades invisibles, cada cual se fija en una. Le pido que juegue conmigo mientras me explica quiénes eran las personas que colocaron estas piedras, cómo trabajaban. Me habla de una actividad enorme, dentro y fuera del castillo. Tenían que buscar un lugar donde hubiera bosques para talar madera, poder hacer unas cimbras de madera para levantar los andamios, los muros. Había que preparar la cal viva para hacer los morteros que se hacía in situ. Quiero decir que esto sería un mare magnum de gente trabajando en todos los sentidos. También habría pintores, ideólogos, decenas de personas que no dejaron rastro, como mucho alguna marca, algún nombre, una obra anónima, porque ni siquiera los artistas podían firmar. La regla de San Benito obligaba a ser discreto y a no vanagloriarse. Imagino que hoy estarían orgullosos de ver que su trabajo sigue en pie. El destino hizo que no se libraran batallas, que no se robasen las piedras, que Loarre quedase congelada bajo la bruma. Quiero conocer la historia del castillo, por qué se construyó y por qué se vivió tan poco en él. En Huesca, en el monasterio de San Pedro el Viejo, un edificio también románico, encuentro a Domingo Buesa. Es medievalista, doctor en historia, pero lo que más le enorgullece es ser el presidente de la Real Academia de San Luis. Loarre es como un mirador frente a la España musulmana, es decir, a sus pies están los musulmanes. Y ahí justamente están los cristianos de los valles pirenaicos, los del primitivo reino, asomándose un poco a controlar los caminos, cómo van y vienen los ejércitos musulmanes. A Loarre nunca llegaron los musulmanes y precisamente el primer castillo, Sancho el Mayor, lo erige para dejar clara la frontera cristiana. Su hijo, Ramiro I, sigue planteándose la recuperación de la llanura, pero será el hijo de este, Sancho Ramírez, quien se proponga definitivamente atacar a las poblaciones musulmanas. Para demostrar su poder y su intención, antes amplía el castillo y lo transforma en un edificio único. Loarre es el emblema de Aragón, Loarre es el símbolo de Aragón y Loarre es el símbolo de que él es un rey poderoso, un rey importante y un rey aliado nada más y nada menos que con el Papa. Todo el tiempo cuando tú estás en un espacio no tiene sentido. Domingo me ayuda a entender la historia que hay tras Loarre mientras juega conmigo una partida de ajedrez. Es un juego de estrategia para niños y mayores que cuadra muy bien con lo que tiene que explicarme. Empieza por la alianza de Sancho Ramírez. El rey de un estado pirenaico muy pobrecito se convierte en un rey muy importante porque tiene detrás nada menos que al Santo Padre, al Papa de Roma. Como vasallo del Papa demuestra el poder que éste le otorga ampliando el castillo, pero quien de verdad se encarga es su hermano, el obispo García. Es el hombre que estaría tras las piedras y cuyo espíritu de alguna manera haría posible entender Loarre. Él decide construir en Loarre porque él quiere ser obispo y además quiere generar frente a Huesca un espacio para el obispado. Pero pronto Roma cuestiona las intenciones del obispo y la obra de Loarre queda parada. Sancho Ramírez se ve obligado a elegir entre el Papa o su hermano. Entra entonces un tercer personaje. La otra hermana, que es realmente la ideóloga de toda la operación, la condesa doña Sancha, dice, ojo, ojo, aquí hay que coger las cosas en serio. Y ese es el sentido. Es decir, los dos hermanos intentan, de alguna manera, salvaguardar el poder de esta monarquía sagrada, siguiendo al servicio del Papa, contra el otro hermano que considera que no está bien que estemos en manos del Papa. El final de la historia es que el obispo muere envenenado. Un desenlace propio de un cuento de castillos. El rey automáticamente ya se hace con el control de todo lo que había controlado el obispo García y Loarre vuelve a construirse. Pero vuelve a construirse ya no para tener un obispado, sino para ser el símbolo de la nueva monarquía. Un monasterio grande, una iglesia monumental y además un sitio que todo el mundo musulmán lo va a ver. Desde aquí, el rey iniciará la reconquista del territorio musulmán y en parte lo hace movido por la petición del Papa de ensayar la cruzada. Loarre tiene también esa función, pero Sancho Ramírez muere en Huesca justo al empezar la ofensiva. El ataque dura poco, se avanza muy rápido hacia el sur
y el castillo queda enseguida en desuso. Dibujar es otra cosa que me gusta hacer desde niño. Disfruto pintando y hoy lo hago para visualizar, a mi manera, a los protagonistas de la historia que me acaban de explicar. La mitad invisible de Loarre sería esa dimensión espiritual que tiene Loarre, en donde de alguna manera se encuentran y chocan todos los intereses y las personas de una familia. Es decir, que Loarre nos puede parecer impresionante como castillo, pero en realidad Loarre solamente es el escenario del enfrentamiento de 3 hermanos a muerte, hasta llegar a amenazar a uno de ellos con sacarle los ojos de su cara. Una historia real que podría estar escrita en uno de estos cuentos. Son tantas las cosas que ocurren en los castillos. Desde niños nos hablan de torres inaccesibles, de reyes, de princesas, de dragones. Me gustaban antes y siguen gustándome ahora. Miro algunos de estos cuentos y libros sobre castillos. Me fijo en uno que trata sobre la vida de un castillo como Loarre. Me gustan las ilustraciones y pienso en llamar al responsable. Hola, Carlos. Carlos Fernández, cuyo segundo apellido curiosamente es del Castillo, me explica qué aspecto de la vida del castillo es el que más le interesaba señalar. La gente, ¿no? O sea, cómo se maneja la gente, qué hacía la gente y en qué ámbito se movía. Los ambientes cotidianos, es decir, cómo se hacían las comidas, cómo funcionaban las cocinas medievales. Eso es fácil porque hay muchísima documentación sobre ello. En grabados de viejos códices hay muchísima documentación sobre eso. Y la verdad es ir organizando un puzzle pues hasta montar una especie de cocina ficticia, que bueno, pues ahí da una sensación de no solamente de cómo es el ambiente, sino que además cómo comían, qué tipo de comidas hacían, etcétera, etcétera. Me planteo si el físico de las personas que representa es también fiel a la realidad, basado en documentos históricos. Me deja claro que sí. Sus personajes poco tienen que ver con los que vemos en las películas. Eran más bien rechonchetes, más bien brutotes, con aspecto bastante rudo y bueno, pues con un físico determinado. Entonces, eso también se representa ahí. Sus dibujos han ilustrado un libro en donde a partir de 3 castillos medievales, uno de ellos Loarre, la historiadora Covadonga Valdaliso explica cómo era la vida en su interior. Normalmente lo que vemos hoy de un castillo es, yo digo que es el esqueleto, es decir, es la parte en piedra de lo que fue el conjunto, que estaba formado también por madera, por metal, por telas y la población que vivía allí. Por tanto, de algún modo tenemos que hacer el ejercicio de reconstruir ese castillo, de recolocarle todos los elementos que le faltan, de vestirle y de habitarle, para imaginar cómo era en su momento. Me divierto imaginando. Estamos en el Museo de Historia de Cataluña. Covadonga me explica quién vivió en Loarre cuando dejó de ser un monasterio. ¿Habría armaduras tan pesadas allí? Pues normalmente tendría una guarnición, serían soldados, y tendría bastantes construcciones en donde estarían herreros, carpinteros, en fin, artesanos. Habría campesinos, habría animales, establos. La verdad es que me cuesta creer que alguien pudiera vivir aquí, con este clima. Dentro de las torres se construían cámaras de madera, se dividían los espacios o diferentes pisos, tenían los suelos cubiertos con alfombras, las paredes con tapices, es decir, no eran tan fríos. Me habla de las crónicas medievales donde se documenta de la dureza de la vida en un entorno rural como Loarre. Le pregunto por la comida. En Loarre, por situación, serían autosuficientes, así que comerían productos de la zona, cereal, carne de caza, productos del bosque. Seguramente no tendrían tanta abundancia, y así, jugando, le pregunto si en aquella época también lo hacían. Los nobles sí, claro. Jugaban sobre todo los juegos de guerra, los torneos, las justas, la sortija, los bordos, este tipo de juegos. Y según vamos bajando de clase social, vamos teniendo siempre menos pistas, porque las fuentes son más pobres sobre los pobres que sobre las clases altas.
Poco podrían imaginar nuestros ancestros que uno de nuestros juegos sería imitarlos, que los niños se disfrazarían con sus ropas o asaltarían sus castillos. Y no solo los niños. Lo medieval está en todas partes. Mercados, ferias, bodas. Supongo que nos atrae trasladarnos en el tiempo, revivir valores de la época. Tal vez dentro de 2000 años nuestros descendientes se disfrazarán con nuestras ropas. La noche me lleva a otras historias que también pertenecen a Loarre. La oscuridad me acerca a las leyendas y a los fantasmas que no faltan en ningún castillo. Tampoco aquí. Casi toda la documentación y cosas que se saben son cosas que se han ido transmitiendo de viva voz, por eso han llegado muchas leyendas y han llegado a nosotros, a nosotros después de pasar tantas y tantas bocas. Y hoy a mí me las explica José Luis Aramendía, un gran conocedor del castillo y del románico aragonés. Empezamos por una de las leyendas más contadas, la del conde don Julián. Hay quien dice que está enterrado en Loarre. El conde don Julián es sabido de todos que ayudó a los moros a entrar en España, traicionando a don Rodrigo. Don Rodrigo era un rey visigodo y, según dice la historia, se enamoró de la hija del conde don Julián. Entonces el conde don Julián se la envió al castillo para que la conociese y el rey don Rodrigo la violó. Mientras me enseña documentos que en el siglo XVIII ya niegan la existencia del sepulcro, me cuenta que, en su opinión, el conde don Julián ni siquiera existió. Él lo considera un invento, una historia para justificar la facilidad con la que los moros entraron en la península. Además, por fechas no cuadra que se enterrase en Loarre, ya que murió mucho antes. A pesar de todo, son muchos quienes comentan que la hija del conde don Julián, que había violado el don Rodrigo, esa dicen que todos los martes se aparece en el castillo de Loarre paseando por las almenas. Recortar, otro juego. A mí me toca la hija de don Julián, la llamada doncella de Loarre. Y a él, la protagonista de la leyenda más difundida, la de Violante de Luna. Nos situamos en el siglo XV, en pleno problema de sucesión de la corona de Aragón. Violante de Luna pretendía ayudar también al pretendiente aragonés, al conde de Urgel. Y se lió con Antón de Luna, que era primo suyo, o sea, eran dos primos y sobrinos los dos del Papa Luna. Y se marchó del convento. Entonces, claro, al Papa ver que sus dos sobrinos se habían liado entre ellos y que entre primos y la otra había abandonado el convento siendo abadesa y todas esas cosas, pues las comulgó y mandó quemar el convento. Y los dos primos se refugiaron en el castillo de Loarre. Y allí se supone que estuvieron bien hasta que en un viaje de Antón de Luna capturaron a Violante y la encerraron en otro castillo. Se pierde entonces la pista de la abadesa, pero hay quien dice que ella es otro de los fantasmas que visitan a menudo el castillo. Me pregunto cuántos debe haber. Me gustaría crear una leyenda y lo intento. Me transformo para ser el jorobado de la cripta. Reconozco que este look no es nuevo. Convertirme en monstruo es algo que hago desde hace mucho tiempo. Deformo mi cara para hacer reír a los niños de la familia y a los amigos. Recuerdo la primera vez que lo hice. Yo era pequeño. Aparecí por detrás de la puerta y mi hermana se llevó un susto de muerte. Espero al menos no haberos asustado. De día me acerco a un bar en el pueblo de Loarre. Les pregunto a sus habitantes por la historia más reciente del castillo.
Ellos han vivido siempre en su falda, tienen muchas anécdotas, incluso algunos trabajaron en su rehabilitación en los años 80. ¿Y qué hacía usted en el castillo? Yo de peón. ¿De peón? Iba con un dumper a subir material de abajo, arriba la... Hostia, hay de chofer, que era el chofer de la furgoneta. Desde principios de siglo en Loarre se han hecho varias intervenciones. En 1915 fue Luis de la Figuera el encargado, y más tarde, en la década de los 70 y los 80, las restauraciones darían lugar a la gran obra que vemos hoy. A la izquierda, a primera mano de izquierda, tira del ferro. Voy en busca de la persona del pueblo que más tiempo ha pasado en el castillo mientras ellos siguen donde estaban, jugando. Encuentro la casa de José Antonio Santolaria, hijo de guarda y guarda del castillo de Loarre. De los primeros recuerdos que tengo yo del castillo son pues desde casi cuando empezaba a andar, ya. Con mi padre, pues no solo subía él, sino que subíamos pues toda la familia, pasábamos el día. Y bueno, recuerdo el castillo pues como si fuera mi segunda casa. Con mis hermanos pues lo teníamos como un recreo, ¿no? Jugando por ahí, por todas partes, recorriendo todo el castillo, y quizás ese sea el mayor recuerdo y el que más me se ha grabado, ¿eh? Recuerda momentos concretos, lugares donde jugaban. El escondite mejor para eso eran los calabozos. Los hermanos eran más pequeños y estaban pues a oscuras, y allí no te encontraban hasta que no te cansabas ya o era la hora de comer. Miramos fotos de su padre. Me cuenta que al principio subía en burro porque hasta el año 52 no se hizo la carretera. En los 70 asfaltaron el camino y poco a poco fue mejorando el acceso. Entonces ya podía ir todos los días, muchas horas. Solo la nieve podía impedirlo. Le pregunto por ese clima tan duro algunas veces. Alguna vez pues venía algún turista y siempre pues tenías que subir porque no se podía subir de otra manera más que andando, y había que subir y había que pasar frío, ¿eh? Una de las cosas que más le enorgullece es que se han evitado robos gracias a su trabajo. Durante su mandato, como a él le gusta llamarlo, el tesoro de Loarre se mantuvo intacto. Ahora se guarda en la iglesia del pueblo y ahí voy a conocerlo. Son dos tallas románicas del siglo XI, la de la Virgen del Castillo y la de San Pedro. También está la arqueta de San Demetrio, donde se encuentran las reliquias de este santo. Cómo llegaron aquí ya es otra historia. De entre todos sus recuerdos hay un acontecimiento que marcó la historia reciente del castillo y que él valora especialmente porque fue muy positivo. Hacer una película pues es la mayor propaganda que pueden hacer en un castillo, y hay que dar las facilidades, porque una película no da solo para 4 meses y están rodando. Una película como El Reino de los Cielos da para que los bares, restaurantes, camping estén abiertos pues todo el año, gracias a la propaganda que se ha hecho. Y como consecuencia de todo eso, las visitas al castillo aumentaron. Mi padre pues empezó con 400 visitantes, terminaría con 7.000 al año, y yo pues de 7.000 pasamos a los 100.000 visitantes a lo largo del año. Me enseña la placa que heredó de su padre y ahora ya no son guardas. Se les llama agentes de protección de patrimonio y lo son de varios monumentos. De entre los juegos de niño que puedo proponerle, no dudo y le pido que cante. Las llaves matar y lerirere, ¿dónde están las llaves matar y lerirere? Ping pong. De nuevo en el castillo me pregunto qué rey sería yo, porque es evidente que la realeza es lo que mejor va con mi forma de ser. Así que me convierto en bufón. Uf. Bueno, quizá es lo que sería yo en ese momento, así que acepto mi papel. A fin de cuentas, hacer reír también es una muy buena opción. Antes de acabar este recorrido de historia y fantasía, me pregunto si como este castillo hay muchos más.
El castillo de Loarre sería representativo en cuanto pues, a la arquitectura y a la historia de los castillos españoles, ya que los castillos fueron creados para la guerra. Son castillos militares, situados en lugares muy estratégicos, de difícil acceso, son normalmente sobre cumbres. Luis Zueco es vicepresidente de la Asociación de Amigos de los Castillos de Aragón y también pertenece a la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Ellos intentan dar valor a estas edificaciones, de las que en España hay más de 30.000. En Aragón, concretamente, hablamos de unos 500 bienes de interés cultural. Siempre entendiendo que el término castillo engloba pues, a castillos, atalayas, torres, torreones, ciudadelas, casas fuertes. O sea, es un término muy amplio, ¿no? Tenemos que imaginar que habría un castillo cada 7, 8 kilómetros, de tal manera que si tú salías una mañana de un castillo, te tendría que dar tiempo en una jornada a llegar al otro, para que nunca te cogiera a mitad de camino en peligro. Esto es muy importante. Por supuesto, no todos siguen en pie. En la Alta Edad Media hubo muchos asedios, fue una época dura, muchos fueron destruidos. Me explica cómo están los que han sobrevivido. El estado de conservación de los castillos en España es bastante malo, por varias razones. La primera, que hay muchos, por lo cual es muy complicado pues, llegar a todos, pero lo que realmente quizás se debería hacer es no restaurarlos y dejarlos nuevos prácticamente, o intentar recuperarlos a como eran originalmente, sino consolidar los restos que tenemos hoy en día, porque las ruinas también son visitables y son muy interesantes. Vamos juntos a ver unas ruinas, las del castillo más cercano a Loarre. Pero el tiempo vuelve a empeorar y nos tendremos que conformar con ver Marcuello de lejos. Queda una cara y media y una torre. Me explica que es un ejemplo de la situación que viven la mayoría de los castillos de la península. Hoy podemos visitar Marcuello, pero a lo mejor mañana se ha caído lo que queda de él y ya se ha perdido para siempre, un castillo muy emblemático. Tenemos que darnos cuenta que cuando visitamos esos lugares también hay algo de magia, porque por allá ha vivido mucha gente durante siglos y ha muerto, ¿no? Y ha dejado ahí sus vidas, a veces por defender unos muros que hoy en día están caídos y que no les damos ninguna importancia. Él sí se la da, y por eso trabaja desde las asociaciones de amigos de los castillos para que esta parte de nuestra historia no se olvide. Le pido que sitúe a Loarre entre tantos otros castillos españoles. Loarre es un poco un caso excepcional en cuanto a conservación y a promoción, pero hay que reconocer que Loarre es seguramente el castillo románico mejor conservado de Europa, que es lo mismo que decir el castillo románico mejor conservado del mundo. He revivido los acontecimientos que explican su grandeza, cómo se construyó, las historias que hay tras sus muros, y lo he hecho jugando, disfrutando. Ahora me voy feliz porque he aprendido que el arte de estas piedras es que, ante todo, te obligan a imaginar.